Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy nos vamos a enfocar a la operatividad que ha tenido la Cooperativa Agrícola Ganadera Guillermo Lehmann durante estos tiempos de pandemia. En pleno aislamiento no ha dejado de operar, respetando los protocolos y los cuidados máximos que requieren la situación, que aún no ha terminado. Desde el área de cereales y también de Hacienda han llevado a cabo distintos eventos para coordinar de manera ardua todo el trabajo articulado que han tenido los productores en tiempos de cosecha y también para la puesta a punto de la compra y venta de Hacienda de manera online. Pausa y a la vuelta las entrevistas. Proyectás, invertís, trabajás, producís, trabajás aún más. En tu campo, cada día es fundamental contar con una empresa confiable, que esté ahí cuando realmente la necesitas. Cooperativa Guillermo Lehmann, desde 1951, dándole seguridad a tus negocios. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Campo e Industria presente en la sucursal que la Cooperativa Agrícola Ganadera Guillermo Lehmann tiene en Rafaela, en este lindo y renovado auditorio que se utiliza con sala de oficinas, y a mi lado se encuentra el gerente de cereales de la cooperativa, hablamos de Mauricio Kidonakis. En estos tiempos de pandemia, respetando la distancia como lo pueden ver en la imagen, vinimos hasta aquí para hablar acerca de qué es lo que está ocurriendo en el mercado de granos a nivel mundial y también la plaza local, y a nivel regional, lógicamente, en el tramo final de la cosecha gruesa, cómo está respondiendo la cooperativa para con sus socios desde el punto de vista de la logística. Bueno, Mauricio, gracias por estos minutos con Campo e Industria. La introducción está hecha. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué pantallazo nos podés hacer hablando de mercado de granos? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y acompañarnos en este momento. Y bueno, la especialidad de la casa es el mercado de granos, así que brevemente, se podría hablar mucho, podríamos hacer una charla extensa, pero brevemente resumir un poquito qué es lo que está pasando en el mundo con los granos. Y acá, indefectiblemente, tenemos que hablar de la pandemia y de toda la repercusión que ha tenido este cisne negro, que hasta el 15 de diciembre teníamos la bonanza y Estados Unidos y China dándose la mano, y de pronto esto aparece en enero y se derrumba todo lo que son los consumos principalmente. Y eso de la mano de un barril de petróleo que fue perdiendo valor, hasta llegó a estar incluso en negativo, eso impactó directamente en todos los commodities agrícolas. Y hoy estamos en un escenario de precios mínimos de los últimos 10, 15 años. Los precios de los commodities en Chicago y en el mundo están en valores mínimos, atado obviamente a una restricción de consumo, a fábricas que han tenido que cerrar, eso también se ve en la realidad de Argentina, a fronteras que empiezan a cerrarse, porque ahora lo que vamos a ver ahora es decir, bueno, uno espera ahora que los granos se recuperen, que de a poquito el mundo retome su camino de nuevamente volver a operar fábricas, plantas, edificios, puertos incluso, y de la mano de eso poder justamente volver a traccionar consumo, traccionar demanda, y toda la oferta de granos encuentre justamente alguna salida y no sobreestoquear los distintos lugares de almacenamiento. Entonces, de la mano de esto, uno piensa que vendrá un momento en donde el valor de los granos se recuperará, tendrá que ir sí o sí indefectiblemente a la alza. El barril de petróleo ahora ha empezado a recuperar poquito, pero nuevamente eso vuelve a traccionar positivamente.
Y dependerá también un poco del cierre de fronteras, porque decíamos, claro, ahora cada país inmerso en su propia situación, la pandemia ha pegado más fuerte, menos fuerte, pero se están viendo justamente políticas gubernamentales en los principales países del mundo, en donde hay que fomentar nuevamente el dinero circulante, el consumo y obviamente defender y tratar de dar soporte a la demanda interna. Eso en algún momento va a originar que mercadería que se movía libremente hoy no puede hacerse tan libremente, y eso puede llegar a poner un poquito de presión sobre esa estimación de alza de precios que estamos viendo. Pero la verdad es que creo que es una situación, sigue siendo una situación inaudita, prácticamente no la hemos vivido en los últimos tiempos, en donde las producciones han acompañado y de pronto aparece un masazo al consumo, un cierre de todo lo que es comercialización, que lo que hace es justamente retardar la salida al mercado, y habrá que ver de qué manera eso se vuelca, se reactiva el consumo y cómo impactará en el tema de los precios, que entendemos que va a ser alcista, pero dependerá, la velocidad de ese alza dependerá justamente de las políticas que adopten los principales países, tanto consumidores como exportadores. De hecho, hasta hace poco China volvió a comenzar a operar, a comprar, se dirigió a Brasil. En Brasil han tenido una bonanza increíble porque, sumado a la situación de acompañamiento, de evaluación de la moneda, la venta siempre estuvo. Pero por otro lado, Rusia empieza a limitar sacada de trigo, salida de trigo, por lo tanto eso puede llegar a ser más alcista. Pero por eso, Maxi, digamos, aquí lo que tenemos que ver en la realidad mundial es cómo los principales actores, productores y consumidores, se acomodan a esta nueva realidad, a esta nueva situación en función de su demanda interna y a sus políticas de fomento de demanda interna, porque está claro que acá, sin una política económica macro, cada país no va a poder recuperarse tan fácilmente de esta situación que, reiteramos, es totalmente inaudita. Hablabas de un cisne negro, término que comparto porque no hay otra manera de catalogar a esta pandemia que acecha al mundo al día de hoy. En algunas naciones ya ha ido mermando un poco, pero ha dejado graves consecuencias, no solamente desde lo social y económico, sino hablamos lisa y llanamente de vidas humanas. Pero en este cisne negro que hablas a nivel mundial, a lo mejor, salvando las distancias, puede aplicarse también el término, y ya yendo a nuestra provincia y a la plaza nacional local, con esta bajante del río Paraná, que en los últimos 50 años no había bajado tanto. Esto, sumado a la pandemia, realmente hacen un combo que es muy difícil de operar, pero así todo se sigue operando. Tremendo. Bueno, vamos a tomar esto que bien vos decís, Maxi. Y la realidad es como que había una película que se llama La tormenta perfecta. O sea, acá se están dando prácticamente todas las situaciones adversas a vida y por haber, porque a la restricción de libre comercio de granos, a la intervención de los gobiernos en cerrar fronteras, de hecho, en la Unión Europea ahora le va a cargar un arancel al maíz que llegue de afuera para justamente fomentar que el productor local pueda comercializar. Entonces, a estas cuestiones le agregamos problemas de logística, buques que no llegan, buques que no salen, la bajante del río, que no es menor, le agregamos incertidumbre sobre los futuros, porque uno no sabe si está vendiendo bien, si está vendiendo mal, o sea, se han distorsionado todos los precios relativos, y después cada grano tiene su propio mercado, o sea, no es lo mismo hablar de soja que de maíz ni de trigo, si bien en algún momento pueden estar acompañándose, pero cada uno tiene su realidad. Y además agregamos que con este cisne negro de la pandemia se destruyó el consumo y la necesidad de consumo de los aceites, de los derivados de soja, de los aceites y de las harinas. Por lo tanto, el complejo agroexportador más grande del mundo, que es el que tenemos instalado en Rosario y los alrededores del Gran Rosario, prácticamente la molienda hoy en ese complejo no existe. Entonces tenemos fábricas que no fabrican, que no producen, y lo que estamos haciendo es un pequeño roleo de, recibo poroto o trato de cargar poroto dentro de la posibilidad que el río me permite, que la condición natural me permite. Y la verdad que hoy enviar un barco con menos kilos es un costo muy grande que ningún exportador va a asumir. No, es inadmisible eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la exportación nuestra en Argentina? Bueno, lo termina de cargar en puertos del sur, que son los de calado más profundo por origen natural, Bahía Blanca, Necochea, Quequén.
Pero llevar la mercadería allá y comprarla allá tiene otro precio, tiene otro costo, tiene otro componente de costos. Son puertos que están más lejanos, productores que están más lejanos, entonces ahí hay que salir a tentar con algo más, pero esa tentación de algo más está muy limitada por el precio de venta de mi producto. Por lo tanto, hoy la exportación tampoco la está pasando bien, porque uno normalmente dice, bueno, esto es un momento para que los compradores aprovechen y bueno, traten de sacar algún... Pero el tema es que hoy podés comprar, pero no sabés si vas a vender. De hecho, mira, comentábamos esta mañana en una videoconferencia de que hay 2 millones de toneladas de trigo compradas, 2 millones de toneladas de trigo compradas por la exportación, que no se exportan, que no van a salir, que no tienen declaración de venta y que no sabemos de qué manera va a jugar eso en el mercado. Porque fue mercadería que compraron en el momento en que el mundo transitaba a cierta normalidad y hoy de pronto esa normalidad no está y la exportación quedó comprada y comprada, te diría, hasta incluso con precios buenos, altos, pero bueno, ahora no sabemos cómo va a salir a la calle. Entonces, toda esta complejidad viene directa e indirectamente, llega a la tranquera de nuestro productor, que está aquí en la zona, en la cuenca nuestra, que está afincado acá en la zona nuestra, de zona central de la provincia de Santa Fe, y llega de la manera más simple que llega, que es el precio, la condición en la cual se puede llegar a vender, y ahí es donde desde la cooperativa, agrupando oferta, agrupando volumen, agrupando distintos productores de distintas zonas y trabajando fuertemente en las mesas comerciales, tratamos de tener justamente continuidad, de que no se corte ese negocio, esa cadena de negocios, pero bueno, obviamente con estas condiciones macro que estamos diciendo y que obviamente al productor nuestro le van a impactar, le están impactando de lleno en el precio que consigue por los granos. Y recordemos que hubo un momento que no estaba bien en claro el panorama de la actividad exportadora, la llegada o no de buques. Recuerdo un día buques que habían quedado varados en el ingreso del río nuestro, que no se sabía si iban a poder llegar a cargar, las distintas normativas de los distintos gremios. Recuerdo los intendentes de las zonas portuarias frenando el ingreso. Bueno, en el marco de toda esa incertidumbre, la cooperativa ha tenido la capacidad de coordinar todas las acciones. Recordemos que en la cooperativa somos 200 personas que estamos a disposición de 3.300 asociados, con distintas plantas, con distintas oficinas, y hemos tenido la capacidad de coordinar todos los movimientos, las distintas áreas de negocio. Las plantas nunca se cerraron, siempre mantuvimos toda la operación de galpones y de plantas de acopio dentro de todos los protocolos necesarios, porque además de las disposiciones internas por propio cuidado nuestro y cuidado incluso hacia el asociado y de los proveedores y los contratistas, además de todo eso, cada uno de los lugares ha estado siempre de común acuerdo con las normativas locales, las comunas, las ciudades, y a su vez con los distintos gremios que aglutinan distintas tareas, como puede ser la gente de conductores y transportistas de camiones, la gente de los transportistas, la gente del personal rural que tenemos contratado, los peritos de grano. O sea, cada una de sus agrupaciones ha emitido sus propios protocolos, y eso también nos hemos sumado y los hemos activado. Por lo tanto, hoy te puedo decir, estamos trabajando full operación, la operación al 100%, los espacios están totalmente muy bien administrados, las facilidades de tiempos de carga y descarga y facilidad logística en cuanto a camiones y tanto para recolectar de campo como para llevar a puerto y cumplir los compromisos y poder justamente hacer que la rueda traccione y no se corten los negocios. Eso nunca ha dejado de estar, siempre ha estado, llevamos estadísticas y controles prácticamente día a día. Y estamos operando de una manera prácticamente normal, con todos los cuidados habidos y por haber. De hecho, esta semana seguramente ya la oficina, lo último que teníamos sin habilitar al 100%, la oficina de Casa Central, prácticamente ya vamos a estar habilitándola con todos los cuidados, con el distanciamiento, con los lugares sectorizados, con la obligatoriedad de protección para todo el asociado o persona que ingrese, con todas las medidas de higiene y de seguridad del caso. Pero la cooperativa nunca ha dejado de cumplir algún compromiso ni de funcionar, y todo eso bajo la órbita estricta de los controles y la supervisión en cuanto a todos los protocolos de seguridad e higiene establecidos para el caso.
Respecto al volumen, ¿podés trazar un paralelo con el año pasado? ¿Cómo ves a esta altura, ya en el tramo final? El paralelo con el año pasado se dio, hay una semana o 10 días de diferencia. El año pasado en algún momento, para abril, mayo, hubo alguna lluvia que hizo que la cosecha se retrasara un poquito más, el ingreso de cosecha, que este año no se dio. Recuerdo charlas con productores que me decían que es la primera vez que para el 30 de abril tienen la máquina ya guardada y el campo limpito. Así que esto se ha dado, se ha manifestado. De hecho, el pico de ingreso nuestro de cosecha se dio hacia finales de abril, cuando normalmente se daba entre el 10 y el 15 de mayo. Por lo tanto, eso nos permitió tener una mejor absorción del impacto inicial, ya que veníamos trabajando con los espacios en planta, con generación de espacios, con estrategias de embolsado propia en la cooperativa, lo cual eso es algo bastante novedoso, que nunca habíamos tenido la necesidad de almacenar en bolsa, pero lo estamos haciendo y de manera óptima. Así que esa situación versus el año pasado nos marca que la cosecha ha ingresado, ha fluido de otra manera, sin días tan cruciales, con tanta actividad, sino más bien un ingreso uniforme y parejo, que el año pasado seguramente por alguna cuestión climática ha tenido o algún cuello de botella antes de la lluvia o un parate para después. Pero este año se ve justamente eso, un ingreso parejo. Al inicio de la campaña había algunas cuestiones en cuanto a las calidades del poroto, o sea, había habido principalmente algún grano verde, alguna cuestión que se dio un poco más, un poco menos, pero ya después entró uniformemente y por eso justamente estamos teniendo la agilidad y la capacidad de descarga rápida que nos caracteriza y obviamente el cumplimiento de los contratos con la condición Cámara de Puerto. Mauricio, ha sido un placer, como siempre, tenerte presente en Campo de Industria. Aprendemos, nos informamos y siempre es un gusto escucharte. Seguramente te molestemos una vez que finalice la cosecha gruesa para hacer un balance final de lo que ha dejado justamente la operatoria y también lo que es todo el movimiento que generan los cereales en la cooperativa, que es realmente importante. Bueno, muchísimas gracias y a disposición tanto de ustedes como del público en general y especialmente obviamente de los asociados que esperan un aliado estratégico, ¿no? No queremos apartarnos de nuestra misión y nuestra visión, que es decir, bueno, en las buenas estamos y acompañamos y potenciamos y en las no tan buenas seguimos estando y colaboramos para que la actividad agropecuaria de nuestros asociados sea realmente profesional, adopte estrategias de cobertura, estrategias de negocio, permita justamente incorporar tecnología. Por eso estamos haciendo foco estratégico en todo lo que es incorporación de tecnología, los procesos productivos y de negocios, porque ahí entendemos que hoy nuestros productores son muy, muy buenos en la producción y en cuanto a lo que es campo propiamente, y creemos que hay un espacio muy grande para mejorar y transitar en cuanto a todo lo que viene post cosecha, que no es menor, y ahí creo que eso va a marcar la diferencia y en ese camino estamos trabajando. Así que muchas gracias y cuando guste siempre las puertas abiertas. Queremos mostrarle cómo estamos trabajando en materia de comercialización de Hacienda, pudiendo mantener este servicio para todos los asociados y clientes de la cooperativa en estos momentos y trabajando en un marco de prudencia y de cuidado absoluto en esta cuarentena obligatoria que estamos transitando, preservando fundamentalmente la salud de todos, de los socios, compradores, transportistas y de todo el personal que trabaja en nuestras ferias.
La fuerza de la mayoría. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Y nos vinimos hasta las instalaciones ferias de la Cooperativa Agrícola Ganadera Guillermo Lehmann, aquí en Rafaela. A mi lado se encuentra quien está a cargo del área de Hacienda de esta gran sucursal, porque con él, Alan Esbrum, hablaremos acerca del remate que realmente fue un hito para la cooperativa, que el jueves 30 de abril se ha llevado a cabo. Este era el primer remate de Hacienda para Tambo online para todo el país, con gran respuesta de los productores y con una calidad de Hacienda realmente impresionante. Bueno, Alan, todo dicho, experiencias, sensaciones de lo que ha dejado ese remate. Sabemos que hubo mucho trabajo previo detrás, con una modalidad que en estos tiempos parece ser la única posible de adaptar. Sí, buenas tardes. La verdad que vos dijiste todo en la introducción, no hay mucho más que agregar. Fue un remate que superó ampliamente las expectativas que teníamos en él. Un remate que lo pensamos no hace mucho, lo pensamos hará 40, 45 días cuando empezó la cuarentena, que teníamos programado el remate en la sociedad rural, el remate en la vidriera genética, y decíamos, ¿qué hacemos con la gente que necesita vender? Porque más que nada, o sea, la demanda estaba, pero teníamos gente que necesitaba vender su hacienda. Y qué mejor que dijimos armar un remate virtual, online. Nosotros ya el sistema lo conocemos porque es similar al Rosgan, pero viste, era toda una apuesta que en un principio parecía todo muy loco y la verdad que salió, superó, como te dije, las expectativas y estamos muy conformes con lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Qué te ha dejado ese remate más allá de esta experiencia virtual y de la gran respuesta de los productores en materia de precios, que ha podido ser un termómetro? ¿Cuál es la foto hoy? Mirá, tema precios también, o sea, nosotros no esperábamos los precios que se dieron, más que nada lo que fue categorías para entorar y terneras, que los últimos valores que teníamos en mente estaban, cuando nosotros viste que vendemos al bulto, pero por ahí analizás precio por kilo, estaba entre 150, 170, 200 pesos, algo muy bueno. Y el otro día no hubo tropas a menos de 180, 200 pesos. O sea, llegando a picos de 300 pesos en las terneras más livianas, en algunos lotes puntuales. Entonces, en ese sentido nos sorprendió a todos. Te desbarajusta un poco el mercado, porque ahora cualquiera que quiere vender una ternera quiere sacar ese precio y le explicamos que no está siempre ese precio, o sea, son remates puntuales. Ahora, son precios excepcionales para eventos realmente únicos. Claro, o sea, tengamos en cuenta que hay mucha gente queriendo invertir los pesos que tiene. Lo mismo se está viendo en la invernada, que está muy firme, el gordo baja cada vez más y la invernada sigue firme. ¿Por qué? Porque hay gente comprando, queriendo usar esos pesos, no quedándose con peso, capitalizándolo en kilo de hacienda. Y en terneras pasó lo mismo. Acompañamos con un buen plazo, con 4 cuotas, que hoy el plazo también es muy importante. Y bueno, o sea, se dieron estos valores que a lo mejor en el remate que ahora tenemos pensado para fin de mes, que tenemos pensado hacer otro, a lo mejor no van a estar más, ojalá sí, ojalá sean mejores, pero bueno, en el momento se dio que fueron precios excelentes, en la preñada también, superando los 5.000 litros de leche, que siempre es el termómetro promedio, si bien cuando la hacienda es muy buena, llega a los 6.000 litros, que es más o menos lo que pasó, pero fue la verdad que en tema precios también fue muy bueno. En mercado, y hablando ya propiamente de 2020 con la zafra, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que están avisorando? Mirá, hasta ahora todos pensábamos que cuando entraba la zafra los precios iban a caer, que es lo normal. No estamos viendo eso, estamos viendo que el consumo semana a semana, en el avance de la cuarentena, el consumo que es el 80% de lo que producimos es consumo interno y se está cayendo porque es obvio que la gente hoy no está comiendo carne como antes. Todos esperábamos que se caiga y no se está cayendo, veo el precio cada vez más firme, pero son precios que, como te dije antes, se mantienen porque son pesos que vienen de otro rubio. La gente está trillando soja, está con maíz, vende el cereal, compra, se capitaliza en kilo de hacienda porque no puede capitalizarse de otra forma. Cuando se termine eso, a estos valores de consumo y con una demanda constante de invernada, como vamos a tener todos estos meses, entramos en invierno,
todavía no vimos las primeras heladas. Cuando aparezcan las primeras heladas va a entrar más ternero y ahí puede ser que el precio disminuzca. Mientras tanto, estamos aprovechando, el productor está aprovechando estos precios que son muy buenos. Viste el Rohan que hicimos la semana pasada, el de ayer, con promedios similares. La tónica sigue muy firme y ojalá que se mantenga. Alan, ha sido muy didáctico como siempre. Te agradecemos, te felicitamos y obviamente hacemos extensivo a todo el equipo de Hacienda de la cooperativa por este hito concretado el 30 de abril, ya pensando en lo que viene, porque en una de tus respuestas lo adelantabas, no sé si hay fecha, pero ya sabemos bien que a fines de mayo una modalidad igual habrá. Sí, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos en cada evento que hacemos. En principio es el 22 de mayo. Ya, si Dios quiere, vamos a sacar antes del fin de semana la propaganda. Si no es el 22, será una semana después, pero la idea es hacerlo. Así que bueno, desde ya son siempre bienvenidos y nosotros muy agradecidos de contar con ustedes. Y compartimos finalmente los valores obtenidos en los dos remates que la cooperativa Lehmann llevó a cabo a fines de abril. El primero de ellos el lunes 27, de manera conjunta con el Rosgan, el mercado ganadero único televisado, y también con la Sociedad Rural de Santa Fe, desde el auditorio de Pilar, a través de streaming y televisado para todo el país. Más de 6.500 cabezas se pusieron a la venta y se obtuvieron los siguientes precios promedios. La categoría novillos de 1 a 2 años, promedio de 93 pesos. Novillo de 1 a 2 años para faena, 156 pesos por kilo al gancho. Novillos de 2 a 3 años, promedio de 83 pesos. Novillos Holando, 78 pesos de promedio. Novillos para faena, 148 pesos por kilo al gancho. Novillos y vaquillonas, 90,50. Terneras, 99 pesos de promedio. Terneros, 106 pesos de promedio. Terneros Holando, 80,50. La categoría terneros y terneras, 101 pesos de promedio. Vacas con cría al pie, 22.500 pesos de promedio. Vacas con garantía de preñez, 33.600 pesos. Vacas de invernada, 63 pesos de promedio. Vacas gordas para faena, 141,50 por kilo al gancho. Vaquillonas de 1 a 2 años, 92,50 de promedio. Vaquillonas con garantía de preñez, 40.170 pesos de promedio. Esos fueron los valores obtenidos en el remate llevado a cabo por la Lehmann, conjuntamente con Rosgan y la Rural de Santa Fe, el lunes 27 de abril. Y hubo un evento mucho más importante y un hito significativo a cargo de la cooperativa, porque el jueves 30 de abril llevó a cabo el primer remate online de Hacienda para Tambo en el país, con casi 500 piezas vendidas, muy buena genética y calidad, y los siguientes valores destacados. En la categoría vaquillonas preñadas, 101.400 pesos de promedio. Vaquillonas para servicio, 64.800 pesos de promedio. Las vaquillonas intermedias y terneras, 48.700 pesos de promedio. Y los toros promediaron 143.200 pesos de promedio en este remate, en el cual la cooperativa agrícola ganadera Guillermo Lehmann ha hecho punta con una subasta online para todo el país, con esta Hacienda para Tambo y una gran genética. En un momento, el pico registrado de productores advirtiendo y observando la subasta online llegó casi a los 1.000, una cifra realmente muy importante y una modalidad que seguramente se va a repetir a finales de mayo. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. No los vemos, pero están ahí. Son cientos de personas que en estos días de cuarentena nos atienden, nos asisten.
hacen un esfuerzo enorme, se arriesgan y salen para que vivamos lo mejor posible, trabajando incansablemente, dando el ejemplo para mostrarnos que en Rafaela hay gente maravillosa que quiere lo mejor para todos. Quédate en casa. Ellos nos van a cuidar. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre también a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Hasta la próxima.